Muy bien, estamos en plena, en plena sesión. Vamos a conversar, vamos a hacer entonces la clase más rápida, vamos a tocar los puntos, porque ustedes también están ahí en sus quehaceres. Vamos a tocar dos teorías. Primero la de Jeremy Waldron y luego la de Giacomo, me doy el nombre, y luego la de Giacomo Mahone, ¿ya? Que son dos teorías que profundizan la perspectiva del análisis jurídico parlamentario. Primero la de Jeremy Waldron, que es un académico americano. Él trabaja la teoría de la dignidad de la legislación, ¿no? The Dignity of the Legislation, Professor Jeremy Waldron. ¿En qué consiste esta teoría? Él va a decir de que en realidad su teoría no es sino un conjunto de planteamientos que buscan reivindicar el valor, la autoridad y el respeto que merece la ley producida por la Asamblea Legislativa. O sea, no por cualquier grupo, sino por la Asamblea Legislativa Democrática. Waldon argumenta que históricamente la legislación viene siendo menospreciada en la filosofía política y jurídica, y muchas veces la sociedad tiende a ver estas normas como el resultado de meras negociaciones o acuerdos políticos bajo la mesa, lo que se llama horse trading o love rolling, en contraste con una imagen más principista y digna que suelen dar los jueces cuando aplican la Constitución en sus sentencias. ¿Por qué he escogido este tema? Porque el lunes hemos visto todo este gran debate que también lo tuvimos en clase a raíz de la sentencia en el caso Cócteles, ¿no? Entonces, la teoría de Waldron va a tener tres puntos claves. En primer lugar, el rechazo al menosprecio. Él lo que va a decir es de que una norma ha sido hecha por una asamblea representativa del pueblo. Y entonces, esta está perfectamente preparada para tratar derechos y principios fundamentales, mucho más inclusive que las decisiones de un tribunal constitucional. El segundo punto para él en la teoría es de que para dictar una norma se aplica un procedimiento democrático, que es un procedimiento estructurado y que además responde a un debate múltiple y diverso de los representantes de la sociedad y que finalmente se resuelve con una votación por mayoría. Y el tercer punto clave de la teoría es el respeto por el desacuerdo. Entonces, él dice de que la legislación que proviene de un parlamento democrático representativo es un modo digno de gobierno porque precisamente es capaz de generar una regla común a pesar de los múltiples desacuerdos que puedan existir al interior de esta estructura parlamentaria. Entonces, van a generar un acuerdo en una sociedad que tiene sobre base de law and disagreement, o sea, el derecho y el desacuerdo. Entonces, y esta situación de derecho y desacuerdo se va a resolver ¿cómo? Con la votación. Y el profesor Waldron dice que la votación no es un mero mecanismo, sino que es una forma de tomar una decisión respetando la igualdad política de todos los participantes, porque todos tienen el mismo peso y al final ese peso que gana va a ser el de la mayoría, los que logran manejar el law and disagreement, el derecho y el desacuerdo. Entonces, ¿cómo va a funcionar la dignidad de la legislación? Este es un argumento de carácter normativo que exige un enfoque de derecho en un contexto de un sistema democrático, especialmente en relación con la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus implicancias? En primer lugar, el argumento se va contra el control judicial fuerte, este control constitucional.
La teoría de Waldron se utiliza a menudo para criticar los sistemas jurisdiccionales en que los jueces, que no son autoridades electas, que no han sido elegidos por el pueblo, tienen la última palabra sobre derechos y principios, lo que se llama el control constitucional, y en inglés puede ser el hard control, ¿no? O control fuerte o control de constitucionalidad. Waldron va a argumentar que cuando tenemos un desacuerdo genuino y razonable sobre derechos, que un grupo pequeño de jueces tome la decisión es una falta de respeto hacia la capacidad de los ciudadanos y de sus representantes para que ellos deliberen y tomen la decisión en la instancia de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué más significa la teoría de Waldron? Que la ley tiene autoridad. Entonces, la dignidad implica que hay que tomar la legislación como una fuente de derecho autoritativa. Esto es una interpretación jurídica textualista o que respete el texto explícito de la ley. ¿Por qué este respeta la norma? Porque ella es el resultado de un compromiso solemne alcanzado a través de un proceso formal deliberativo, de debate que involucra muchas voces, y su autoridad radica en la regla pública y clara más que en la supuesta intención ambigua de sus creadores en una interpretación judicial que la reformule fundamentalmente. ¿Qué cosa es lo que dice acá? Que la fuerza de la norma se da porque esta es debatida públicamente, todos podemos seguir el debate, todos tenemos conocimiento de quiénes son los representantes y qué cosa es lo que opinan, y sabemos cómo se llega a esa decisión. En cambio, los jueces deliberan en privado y nadie conoce cómo es que llegaron a ese tipo de decisión. Entonces, por eso es de que él considera que hay que rescatar la autoridad y el valor de la ley. Luego, ¿por qué? ¿Cuál es la otra implicancia, ¿no? De que la norma, la ley, es un logro institucional. Cuando utilizamos la teoría de la dignidad, nos invita a revisar el proceso legislativo, evidentemente en una apropiada versión del proceso deliberativo legislativo, donde la ley es un logro institucional de la paz y la cooperación entre las más diversas fuerzas políticas. Este acuerdo es la manera en que una comunidad diversa, marcada por el pluralismo y el desacuerdo, va a establecer esquemas comunes que pueden mantenerse en nombre de la sociedad. En síntesis, Waldron, cuando habla de la teoría de la dignidad de la legislación, lo que está formulando es una poderosa defensa filosófica del Parlamento como la sede central y más digna para la formulación de reglas en una democracia, especialmente en lo que respecta a temas de derechos y justicia. La teoría de Waldron es principalmente un argumento normativo. ¿Por qué? Es un argumento que plantea cómo debe de funcionar el Parlamento. Más que la explicación de un suceso legal específico, lo que él plantea es una defensa de la institucionalidad legislativa. ¿En qué contexto? En todo contexto no. Él plantea la defensa de la autoridad legislativa versus la autoridad del control de constitucionalidad que puede realizar un grupo de jueces. Entonces, la dignidad de la legislación se va a aplicar como un marco argumental. ¿Para qué? Para desafiar la supremacía judicial. Vamos a ver un caso práctico, ¿ya? El debate de la revisión judicial constitucional de las leyes. El ejemplo más claro de Waldron se va a aplicar en esta oposición al modelo de revisión constitucional que él le llama el Strong Judicial Review, sobre materias de derechos y principios constitucionales. Un ejemplo, el caso, una hipótesis de aplicación. Imaginemos un país con una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional que tiene la facultad de anular una ley, como la nuestra. Por ejemplo, una ley sobre regulación de la propiedad o la salud pública
que fue aprobada por el Parlamento, el Congreso, por una amplia mayoría, argumentando que viola algún derecho fundamental, como la igualdad o la dignidad humana, tal como está redactado en la Constitución. ¿No? Y yo busqué esto porque la semana pasada, cuando discutíamos ambos casos, en el tema de la ley de prescripción, habían estas posiciones claramente divididas entre uno y otro. Entonces, ¿cómo se aplicaría en este caso la teoría de la dignidad de la legislación? Lo que dice Waldron de que esto no es una decisión judicial, o sea, la validez de la norma, sino es la crítica filosófica al acto judicial de anulación. ¿Por qué? Porque la dignidad lo que hace es reivindicar la igualdad política. Waldron, en ese tipo de casos como el que estábamos viendo de la ley de prescripción, argumentaría que la anulación judicial es un acto de falta de respeto a la igualdad política de los ciudadanos. La ley anulada, la ley anulada por un tribunal constitucional como el nuestro, ha sido fruto de una asamblea de representantes elegidos en un proceso donde todos los ciudadanos tuvieron voz y esa decisión la dan sus representantes y se llegó a una decisión aprobatoria de la norma mediante un proceso de deliberación estructurada y de voto mayoritario. Entonces, lo que sustenta Waldron es que hay que gestionar el desacuerdo de manera digna. El Parlamento, al aprobar una ley, demostró que es capaz de tomar una decisión autoritativa sobre un asunto profundo, es decir, que es válido el desacuerdo razonable. Por ejemplo, hasta dónde debe llegar la regulación del derecho de prescripción. Según Waldron, la votación por mayoría es el mecanismo más digno para resolver este desacuerdo, pues trata a todas las posturas como políticamente válidas. Entonces, lo que hace es una crítica a la concentración del poder. Cuando un tribunal constitucional anula una ley, le quita la decisión al Congreso, que es la cámara más representativa del pueblo, y se la roga a un grupo de jueces no elegidos, típicamente entre 5 a 9 personas. La dignidad de la legislación, hay que recordar, se aplica para señalar que no hay nada más legítimo que el proceso argumentativo que realizan los parlamentarios y que ese proceso argumentativo no los hace más dignos o más aptos a los jueces sobre el nivel de desacuerdo que tuvo que resolver la propia Asamblea Democrática, ¿no? Entonces él dice, 100 parlamentarios tomaron una decisión y ese proceso es un proceso digno porque permitió de que los representantes que representan al pueblo resuelvan las controversias y establezcan una norma. ¿Por qué estos 7 magistrados que no han sido elegidos por nadie y que realizan una deliberación secreta, un análisis cerrado, van a tener más dignidad que un proceso público de expedición de una norma? Entonces, la teoría de la dignidad, en resumen, se trata de la defensa del proceso que creó la norma. Cuando un académico o un político argumenta que la ley del Parlamento, a pesar de sus imperfecciones, debe prevalecer sobre la opinión de un tribunal, lo hace porque considera que es el resultado más legítimo de la soberanía popular y la deliberación de la diversidad. Acá es cuando se aplica en esencia la dignidad de la legislación desarrollada por el profesor Waldron, ¿no? Les voy a dejar un video que dura 1 hora, está en inglés, pueden poner traducción y lo pueden ver, es muy simpático, sobre todo para ustedes que están trabajando en el área legislativa. Doctora, Ahora, disculpe, ¿no tiene el texto? en inglés. Bueno, en inglés, Lo sí. tienen un artículo de Waldron en los materiales que le di al señor Aldo Bertis
al comenzar, a Aldo, al comenzar el curso. Sí. Ya, Él lo tiene que tener, está en los materiales. perfecto. Doctora, para poner a conocimiento a todos los participantes, todos y cada uno de los materiales que usted me brindó están en la plataforma, los pueden buscar y ahí pueden ir dilucidando cuáles las lecturas que puedan consultar. Muchas gracias, Aldo. Le pido disculpas al Dogaldo Ceris, pero yo como pertenezco un poco al Jurásico, todavía me cuesta no tener el libro en la mano. No se preocupe, que todos aprendemos. Yo también soy una señora de la tercera edad y soy una tía digital. No hay problema. Bueno. No. Entonces, porque si no fuera digital, no podría tener libros en mi casa. Esos son libros de cocina y de esto casi no hay libros porque todo lo manejo en archivo, en archivo digital, ¿no? Si no, tendría que tener una biblioteca y una casa para poder vivir. Así que ya. Es cierto, sí, eso es cierto, sí, sí, sí. Así es, así es. Entonces, The Rule of Law and Human Dignity es una teoría interesante de Jeremy Waldron de la Universidad de Yale y para ustedes es muy interesante porque les puede servir para sustentar, ¿no? Sobre todo cuando están defendiendo la inconstitucionalidad de una norma por aspectos de carácter valorativo. Le vamos a pasar esto al doctor Johnny Tupayachi. Muy bien. Ahora vamos a ver otro autor, un italiano que también tiene en el artículo en los materiales, que es Giandomenico Maglioni, que lleva el artículo que está ahí es evidencia, argumento y persuasión en el proceso de políticas públicas, o sea, también la argumentación en el enfoque dentro de lo que es la creación de regulación, ¿no? Entonces, Mayón lo que hace es una crítica y una alternativa a la visión tradicional de la política pública. Entonces, Waldron nos ha dicho que lo que vale es la decisión. Mayón dice, sí, muy bien, pero el proceso no tiene que ser meramente decisionista. Acá no solamente se trata de una aplicación técnica y nada más, sino que se pueden incorporar objetivos de carácter económico, científicos o sociales. Entonces, Mayón va a sostener que en la formulación de políticas públicas, en la formulación de leyes, tenemos que tener claro que estamos ante un proceso discursivo y retórico. Y hemos visto lo que es el discurso, lo que es la retórica, ¿no? Más parecido a un proceso legal o judicial que a un método científico. Entonces, cuando hacemos una norma, discutimos, debatimos, y esto parece más un proceso de tribunales que un método científico, de laboratorio, ¿no? Entonces, lo que aporta Mayone es un marco analítico para poder realizar el tema de las políticas públicas. ¿Podemos, por favor, poner el PPT en la lámina número 1? Entonces, el marco de Mayone va a buscar redefinir el análisis de las políticas públicas no como la búsqueda de la mejor solución, sino como la generación de argumentos de carácter persuasivo para la acción colectiva. Entonces, ¿ya puede ampliarlo, por favor? Gracias. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a decir Mayón? Vamos a trabajar una política en la lámina número 1. Vamos a trabajar una política pública, ¿no? ¿Vamos a buscar la mejor generación? No necesariamente. Vamos a generar argumentos persuasivos por los cuales yo pueda lograr mi propuesta, yo pueda lograr que mi propuesta sea aceptada, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el caso de las bolsas de plástico, que se ha aplicado en todo el mundo, ¿no? Ahora, cuando uno va, uno paga porque le den una bolsa de plástico. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a decir? En primer lugar, yo tengo que buscar evidencia. Siempre hemos visto que en todo proceso de argumentación parlamentaria, lo más importante es que ustedes tengan datos, hechos, estadísticas, resultados.
¿Para qué sirven? No solamente para informar, sino para generar, ¿no?, la aceptación en el debate de la posición que estamos defendiendo. Entonces, lo que dice Mayone es que uno tiene que seleccionar cuáles son los mejores argumentos y que se introducen en el debate para lograr la persuasión. Esa es la evidencia. La evidencia, ustedes nunca se van a poder escapar de la evidencia. Sobre la base de la evidencia, ustedes van a armar el argumento, que es lo que conecta. ¿Se acuerda cuando veíamos la necesidad de conexión de la que hablaba tanto Alexis, ¿no?, como Atienza, de que se tienen que vincular los argumentos con los hechos, con la propuesta? Entonces ustedes lo que tienen que dar es una envoltura que tenga una propuesta política con solidez lógica. Los argumentos, nuevamente hay que tener presente que no son comprobaciones al 100%. Los argumentos sirven para convencer, para persuadir. Yo solamente quiero su voto, no quiero que se case conmigo. Entonces los argumentos son una justificación basadas en juicios de valor y que se explican. ¿Para qué? Para que los demás concuerden con estos argumentos. ¿Y qué cosa va a ser la persuasión? La persuasión es la habilidad retórica y dialéctica del parlamentario para poder conseguir que sus colegas, sus miembros de bancada, acepten lo que él plantea o que derrote la propuesta de la oposición. Entonces, acá la persuasión para Mayón va a ser una de las principales características, porque va a decir de que la persuasión es el elemento central de todo sistema democrático. ¿Por qué? Porque la persuasión se basa en el debate, en esa discusión que te permite transformar la discrepancia y la ausencia de conocimiento en un mecanismo de solución y de consenso. Entonces él va a trabajar con una visión tradicional, que es la decisionista, la que llevamos a este proceso lineal donde hay votos, y lo que él plantea es la visión discursiva. Es decir, que Mayón va a considerar que la política es un sistema de discusión donde los parlamentarios compiten con argumentos, y es el mejor argumento, la mejor política, la que logra triunfar al persuadir a los congresistas de que la solución que plantea es la que está más justificada. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina? Ya, entonces, acá él va a hacer el funcionamiento. A ver, esperemos un ratito para esta lámina. Entonces él va a decirle que al que está haciendo la preparación de los argumentos tiene que tamizar la evidencia, o sea, debe cuidar de que la data sea cierta, la información sea veraz. Tiene que elaborar argumentos justificados. Todas las teorías de argumentación que hemos visto hablan de esto, que tiene que elaborar un argumento y que tiene que utilizar sus habilidades para la hora de llegar. ¿Qué más? Tiene que hacer una definición del problema, el norm setting. Tiene que definir claramente cuál es el problema. ¿Por qué? Porque usted tiene que definir cuál es el problema de la política pública para que pueda hacer una evaluación, un standard setting, que es la que le va a permitir tener una evaluación de la política, no en base a los resultados, sino sobre la discusión de los criterios. Hay que tener muy presente que Mayón va a sostener que el objetivo de la política pública no es la verdad. El objetivo de la política pública no es la verdad, sino que el objetivo de la política pública es mejorar los métodos y las condiciones del discurso público para tomar decisiones en medio del desacuerdo y el pluralismo dentro de una sociedad democrática. Entonces, Mayón no busca la verdad científica, sino la aceptación y la justificación política de las políticas o la ley que plantea. Y vamos a ver el caso de las bolsas de plástico, ¿no?
Entonces él acá utiliza la técnica de la evidencia. En la evidencia, él va a buscar cuáles son los temas, ¿no? Cómo están las bolsas reutilizables, cuántos millones de bolsas se utilizan, cuántos años se demora en deshacerse una bolsa. El costo para los consumidores es mínimo por pagar por la bolsa en comparación con lo que el Estado gasta en total para mejorar el medio ambiente, ¿no? Entonces él va a comenzar a juntar todas las evidencias que hay, cuántas bolsas consumimos. Entonces ese es el dato técnico. El dato técnico, cuántas bolsas consumimos, todas se van a los botaderos, no hay un proceso de reciclaje, una bolsa se demora 30 años en disolverse y mientras tanto genera afectación a las tortugas en el mar, a los pingüinos, porque se enredan con las bolsas, ¿no? Entonces todo lo que causa, ¿no? Entonces, él aconseja utilizar el argumento con imágenes de la fauna marina, con las enrollados con la bolsa y la carga fiscal. ¿Cuánto gasta el Estado en deshacerse de todas estas bolsas? Esa es la evidencia típica, ese es el dato técnico. ¿Cuál es el énfasis persuasivo? Donde entra Mayón. Mayón no entra a decir hay que prohibir las bolsas, no, él va a decir, acá lo que importa es mejorar las condiciones ambientales y acá hay un costo social porque hay un daño. Entonces, acá nos tenemos que enfocar en los problemas que tenemos por los desechos prácticos en los ríos, en los océanos, en los vertederos. Y entonces yo planteo que todas las tiendas que te entregan bolsa te cobren 10 centavos. Esa es mi ley. Y yo persuado a todas de que esta ley que genera una carga para cada consumidor es en realidad una cosa que va a beneficiar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y que además nos va a volver a tener esas conductas antiguas de reutilizar las bolsas el mayor número de veces posibles o tener bolsas que duran largos años. Entonces, ¿qué cosa es lo que él dice? Cuando hacemos la persuasión tenemos que poner énfasis en la viabilidad de la norma, ¿no? Que el tema de las bolsas no es fundamental, que yo puedo ir a comprar y no me tienen por qué dar bolsa. Si estoy comprando 2 paquetitos chiquitos, no me tienen por qué dar bolsa. Los puedo llevar en la mano. Yo puedo llevar mi propia bolsa para recibir la mercadería, puedo reusar la misma bolsa o puedo reusar una bolsa de un material que lo pueda hacer. Y si ustedes ven, hoy en la actualidad todos cuando vamos al supermercado o al mercado, vamos con nuestra canasta, con nuestras bolsas de papel o nuestras bolsas reusables. Y pocas son las veces en las que estamos comprando bolsas plásticas, ¿no? Y los usuarios estamos pagando por cada bolsa que nos dan. ¿Por qué? Porque para el tema de las bolsas plásticas se utilizó esta teoría, este tema del análisis de políticas, el marco analítico de la propuesta, ¿no? Entonces nadie cuestiona hoy en día, ¿no? El tema de tener que pagar por por una bolsa. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Entonces, fíjense cómo el tema de Mayón es bastante interesante porque nos va a llevar no necesariamente, nos va a llevar no necesariamente a qué es lo más técnico, lo científico. No, 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 señores, acá hay un tema de daño, hay un tema de generar conciencia, hay un tema de volver a ir al mercado como iban nuestras abuelas. Nuestras abuelas iban al mercado con su canasta de paja. Y durante siglos la fruta y las legumbres llegaron a la casa en la canasta de paja y a nadie le pasó nada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que él va a utilizar? La justificación retórica. En primer lugar, hay que establecer una premisa de valor. ¿Qué cosa es lo que él pone? El bienestar del medio ambiente, el futuro de nuestros hijos, ¿no? Esa es la premisa de valor.
La conexión lógica con el argumento. La conexión siempre, recuerden, tiene que estar presente. Las bolsas de plástico desechables que circulan por la ciudad, que circulan por la carretera, son un símbolo visible del consumo irresponsable. En consecuencia, la ley de prohibición de bolsas plásticas constituye un mecanismo rápido y efectivo para cambiar el comportamiento social. Acá se va a argumentar que la intervención es un imperativo ético, ¿no? O sea, si no intervenimos, si no hacemos que la gente pague, las bolsas se van a continuar utilizando. Lo mismo se puede utilizar para estas normas para que no se tengan, ¿cómo le llaman? Sorbetes de plástico, ¿no? Lo mismo, quieres un sorbete de plástico para paga por él, la gente no va a querer, se va a desincentivar el consumo, ¿no? Y luego se va con la evidencia, con esta premisa del valor ecológico de la sociedad, se va a lograr una refutación anticipada de la oposición. Afecta a los pequeños comerciantes, nos van a decir, sí, se ofrece, pero ellos van a cobrar por la bolsa, ¿no? O se les hará un programa de transición, un programa de apoyo, un programa de compensación, ¿no? Pero si no, en todo caso, se tiene que ir hacia la responsabilidad social o hacia la responsabilidad corporativa. En este caso, Mayón, ¿qué cosa es lo que está realizando? Nos está llevando a que la sociedad adopte acciones más racionales. ¿Por qué? Porque está priorizando un valor. Un valor. No es la opción más barata. No es la opción más barata. Es un valor. ¿En qué? En bienestar del medio ambiente. ¿Y en qué se basa? En que pude lograr un consenso al interior del Parlamento que a su vez representa, ¿no?, un consenso de la sociedad. La siguiente lámina, por favor. Y Mayón va a basar su... Ah, no, ya, está bien, esperemos entonces. Mayón va a basar su teoría en la habilidad política. En la habilidad política va a ser el gran eje, va a ser la persuasión. ¿Qué cosa es lo que significa la persuasión? En este caso, en el de las bolsas, la necesidad de un avance civilizatorio que sitúe a la sociedad a la vanguardia en la preservación del medio ambiente, ¿no? Y se van a utilizar ejemplos exitosos que han ocurrido en otros países, ¿no? Entonces, el éxito de una política prohibitiva, por ejemplo, al amparo de la teoría de Mayón, no va a depender de un modelo económico, de un costo-beneficio, sino va a depender de la capacidad de los asesores para construir un relato persuasivo que se base en la evidencia del daño ambiental y un argumento ético-político que logró consenso suficiente, ¿no?, para que sea aprobado. Entonces, lo que nos dice Mayón es que el análisis de las políticas públicas y la aprobación de las mismas constituye una disciplina artesanal y retórica para transformar el conocimiento en acción. Y ahora he preparado el caso de Ana Estrada. He preparado el caso de Ana Estrada desde dos puntos de vista. Del argumento de la dignidad de Waldron, ¿no? El argumento de la dignidad de Waldron. ¿Me puede pasar a la siguiente lámina? No recuerdo si hice la del argumento contrario o no. Ya. Entonces, un momentito, retiremos la lámina. Vamos a hablar del caso de Ana Estrada. Vamos a ponerlo en contexto. Todos ustedes recuerdan que había una señora que estaba muy enferma, en cama, y que pidió al juez, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, para que se le permita ejecutar un suicidio asistido, ¿no? Entonces, lo que hace la Defensoría del Pueblo y luego el juez es considerar que el caso de Ana Estrada constituye un ejemplo paradigmático para analizar la dignidad de la persona desde una perspectiva filosófica y constitucional.
especialmente a la luz de la teoría de Bernard Williams, ¿no? Entonces, Bernard Williams es un autor del respeto a la identidad personal profunda. En ese contexto, la solicitud de la muerte digna de una psicóloga que padecía poliomielitis desde la niñez afrontaba una situación física degenerativa e incurable que la venía manteniendo postrada por muchos años y además dependiente de un respirador y asistencia. En el 2019 va a iniciar un proceso constitucional de amparo contra el Estado peruano para que se le aplicaran las normas que tipifican el delito de homicidio piadoso, eutanasia. ¿Por qué? Porque ella quería morir con dignidad. En el 2021, el tribunal peruano falló a su favor, reconociendo su derecho a la autonomía y a la muerte digna. ¿Qué concepto se aplicó por parte de los jueces? La dignidad y el valor personal. Entonces, a diferencia de una visión kantiana de la dignidad que se centra en la autonomía racional universal, en la sentencia se va a abordar la dignidad desde el punto de un concepto integral de la identidad personal frente a una situación de sufrimiento extremo. La dignidad para los jueces va a estar íntimamente ligada a su vida, a su propia vida. Entonces, la dignidad le tiene que permitir a la persona mantener su identidad y sus proyectos de valor a pesar de la adversidad que está sufriendo. Entonces, cuando la identidad se ve amenazada por circunstancias como una enfermedad, este ataque a la dignidad va a destruir el carácter y la identidad de la persona. Yo me veo a mí como una mujer libre, fuerte, capaz de pensar, capaz de tomar decisiones, ¿no? Y mi dignidad se va a ver afectada cuando yo estoy recluida, dependiente de un respirador, no puedo ejecutar estas clases, no puedo pensar, no puedo leer, ¿no? Entonces, esa situación de la adversidad, la enfermedad, hace que yo ya no me reconozca como la persona que he sido, que soy y que siempre pensé que podía ser. Entonces, en el caso concreto, Ana Estrada argumentaba que su vida estaba marcada por la total dependencia física y que por ende para ella la vida había dejado de tener el valor y significado que ella como sujeto autónomo le otorgaba. Su dignidad no consistía en mantenerse viva, sino que para ella el vivir era una vida bajo sus propios términos de valor. El sufrimiento físico y la postración que la aquejaban atacaban decididamente su condición de persona como ella se veía, una persona activa y autónoma. Entonces, ella plantea el rechazo a la supervivencia desválida, ¿no? Entonces se parte de la idea que no se debe de preservar la vida a toda costa, especialmente cuando este acto de preservación niega la integridad psicológica del individuo. Entonces, cuando Ana Estrada solicita la eutanasia, no es que está rechazando la vida, sino está rechazando un modo de existencia que ella la percibe como una humillación, como una supervivencia desválida que compromete su dignidad en el sentido más íntimo de cómo ella ve la vida. Cuando Ana Estrada pide una muerte digna, está ejerciendo su último acto de autonomía radical. ¿Para qué? Para preservar el valor de su propia vida, tal como ella la entiende. Incluso eso implica el establecer cómo quiere terminarla. Este pedido de eutanasia es un pedido de afirmación de su identidad personal
y el derecho de ejercer soberanía sobre su propio cuerpo y destino final, que es la muerte. Entonces, desde esta óptica de la dignidad, el fallo de Ana Estrada es un reconocimiento a la dignidad del individuo, que está reconocido en la Constitución. No puede ser entendido como una obligación del Estado de evitar la tortura o tratos crueles, ojo con eso, sino también está referido a la obligación de respetar la concepción más profunda que el individuo tiene de sí mismo y de su proyecto de vida, incluyendo la decisión de dar fin a ese proyecto cuando ya no puede sostenerse dignamente. En el caso peruano, los jueces van a interpretar la dignidad como un derecho a la autodeterminación radical frente al sufrimiento irreparable que afronta Ana Estrada. Van a considerar que la eutanasia o el suicidio asistido son un concepto plenamente coherente con la identidad personal como fuente de valor, ¿no? Entonces, esto es lo que acogen los jueces nacionales. Ponga ahora sí la lámina. Entonces, Waldrop dice que hay temas en los que el juez no tiene competencia para pronunciarse, que hay temas en los cuales se tiene que derivar la decisión de estos asuntos al Parlamento, porque es el único que tiene esa capacidad en tanto representantes del pueblo. Por eso que en ese video es bien importante, porque ahí habla de dignidad y derechos humanos y cómo es que solamente el Parlamento debería de regularlos. Si puede poner el PPT, le agradecería. Entonces, vamos a ver el tema de Ana Estrada desde la visión de Waldrop, que es la visión de la dignidad legislativa. Hemos visto el caso de Ana Estrada desde el tema de la dignidad individual, desde la identidad personal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve el caso de Ana Estrada en la teoría de Waldrop. ¿Puede avanzar hasta la última lámina? Gracias. Entonces, según la teoría de Waldrop, el problema no es si Ana Estrada tiene o no un derecho. Nadie discute el derecho de Ana Estrada. La discusión es cuál institución es la que tiene la capacidad o está mejor posicionada para resolver el desacuerdo razonable y de buena fe sobre la extensión de ese derecho, disposición de la vida, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es que tenemos una situación de conflicto de derechos y de valores. La Constitución protege la vida, la Constitución protege la dignidad. Entonces estamos en una situación donde la autonomía individual va a colisionar con las normas de carácter colectivo, ¿no? En ese contexto, lo que va a señalar, lo que se puede señalar según la teoría de Waldrop, es que el derecho a la autodeterminación para cesar el sufrimiento y preservar la propia identidad es efectivamente un derecho de Ana Estrada basada en su autonomía de la dignidad. Pero ocurre que esto colisiona con el valor colectivo de la sagrada vida que se tiene. Y la obligación constitucional del Estado peruano es la de proteger la vida desde su concepción, ¿no? Y en consecuencia se prohíbe el suicidio asistido o la eutanasia. ¿No es cierto? Entonces, en esta situación de Ana Estrada, según Waldrop, estaríamos en un desacuerdo entre ciudadanos iguales sobre cómo resolver los conflictos de derechos cuando no hay una única respuesta correcta. Entonces, cuando no hay una única respuesta correcta, no tiene por qué ser el juez el que pueda señalar cuál es la respuesta correcta apelando a la Constitución. Entonces, acá, en el caso de Ana Estrada, estamos en una situación de la dignidad de la legislación, que es el Parlamento el órgano establecido, el mejor establecido para poder regular sobre derechos fundamentales, versus
la revisión judicial, esta capacidad reconocida en la Constitución de que el juez puede preservar los derechos de las personas basándose en la dignidad. Entonces, vamos a ver, en esta contradicción, ¿cuáles son las instituciones involucradas según la teoría de Waldron? En primer lugar, el Parlamento. Según el argumento de la dignidad de Waldron, la ley que tipifica el homicidio piadoso es un producto de la deliberación democrática, donde los representantes, los congresistas de todas las facciones políticas y sociales se pusieron de acuerdo para proteger la vida frente al sufrimiento. Entonces, esa norma fue aprobada en un proceso digno. ¿Por qué? Porque respeta la igualdad de los ciudadanos que participan en la decisión. ¿Cómo que participan en la decisión? Sí, señor, porque los ciudadanos han elegido a los parlamentarios que establecieron que en un caso en el que yo asesinaba a alguien porque me daba pena cómo sufría, le voy a dar una pena menor porque lo voy a considerar un homicidio piadoso. Este proceso fue digno porque hubo el debate y dos, porque la discusión fue amplia, pública y en igualdad de condiciones sobre un tema de alto contenido moral que interesa a la sociedad. Por otro lado, tenemos al juez, al Poder Judicial, en este caso a la Corte Suprema. Vamos a ver que la Corte Suprema, en el caso concreto, inaplica las normas que prohíben la eutanasia o que prohíben el asesinato piadoso, ¿no? Y según la teoría de Waldron, esta decisión constituye un disrespect. ¿Qué cosa es? Una falta de respeto a la capacidad y dignidad de los ciudadanos y sus representantes para resolver el desacuerdo, como es el del sufrimiento que exige o el suicidio asistido o la eutanasia. Según la teoría de Waldron, se va a considerar que cuando la Corte Suprema toma la decisión final de dejar sin efecto las normas o inaplicarlas, está sustituyendo la deliberación de 130 congresistas y la voluntad popular por la opinión de unos pocos no electos. Los jueces no son electos por el pueblo, violando el principio de igualdad política, ¿no? Entonces, acá tenemos las dos teorías y en el caso de Ana Jara, ¿no? Entonces, ¿por qué? Puede retirar, por favor, el PPT. Entonces, ¿por qué Waldron sostiene estas cosas? Porque dice que no hay expertos en dignidad. No hay un sector de la sociedad que esté capacitado, reconocido como expertos en dignidad. Y el Congreso tiene la misma capacidad intelectual y moral que un juez para debatir la dignidad. La única diferencia es que el Parlamento es electo por el pueblo y el juez no lo es, ¿no? Y lo segundo es que es el enfoque de deliberación. Toda discusión en un parlamento es mucho más rica, es mucho más interesante, ya que puede escuchar teólogos, médicos, pacientes, abogados, religiosos, ¿no? Y construir una solución integral, como plantear, por ejemplo, una nueva ley de eutanasia, mientras que el juez se enfoca de manera limitada en un caso individual, en un proceso de amparo, y está inaplicando normas que han sido dictadas con un proceso digno, adecuado. Entonces, lo que él dice es de que la dignidad en la legislación implicaría que, en este caso, el Congreso inicie un cambio en la regulación del homicidio piadoso, pero que esta decisión provenga de una ley aprobada en el Parlamento, el cuerpo que representa la pluralidad de voces de la sociedad peruana, ¿no? O sea que hay actividades que un juez no debe de realizar porque tienen tan gran incidencia que cuando la toman e inaplican las normas, están vulnerando la dignidad parlamentaria, la dignidad de la norma que fue fruto de un objeto y de un debate por parte de los representantes del pueblo. Muy bien,
Lo he hecho rápido para poder conversar y liberarlos también rápidamente para que continúen con su trabajo. Y escogí lo del caso Estrada porque es un caso sumamente polémico, ¿no? Yo, por ejemplo, fui contraria a la decisión del Poder Judicial de que permita la eutanasia, no por temas éticos, filosóficos ni morales, sino porque en la medida de que estamos hablando de disposición de vida que está protegida por la Constitución, eso debió ser objeto de un debate en el Parlamento. Y en segundo lugar, porque el proceso de amparo tiene por objeto restituir las cosas al momento anterior de la violación. Entonces, ¿me quieres tú decir qué cosa vas a pedirme que viole, que te quite la vida? Entonces, es para mí la antítesis del proceso de protección. O sea, mis argumentos eran formales más que de fondo, ¿no? Porque yo en lo personal sí considero que el país debe discutir si vamos a permitir el aborto, si vamos a permitir la eutanasia para personas terminales, para personas ancianas, si vamos a permitir el suicidio asistido, si vamos a continuar con la pena de muerte, si vamos a permitir la fertilización in vitro. Son todos esos temas vinculados a la vida que para mí merecerían la pena sean discutidos en un debate parlamentario a profundidad, ¿no? Así que bueno, ahí tienen ustedes dos teorías, dos propuestas, no son contradictorias, son absolutamente complementarias para el desarrollo de la actividad parlamentaria, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, sabemos 28 nada más hoy día. Así que no sé si quieren alguna pregunta, algún tema, pero es bien interesante, ¿no? Porque ustedes la semana pasada muchos criticaban lo de la ley de prescripción y otros también criticaban lo del caso Cócteles. No, pero el caso Cócteles no está tan vinculado al tema de la dación de la norma porque es más bien la interpretación de los tratados y de las normas que están vigentes, pero en el tema de establecer la fecha de entrada en vigencia del tratado de imprescriptibilidad, sí como que se adapta más a la teoría de Waldron del respeto de las normas dictadas por el Parlamento que no pueden ser dispuestas, ¿no? Por un grupo de jueces que sesionan de manera privada y no se conocen cuáles son sus valoraciones para poder tomar una decisión final sobre una materia tan delicada. Saturnino, adelante. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctora. Claro, sobre el caso de dignidad humana, usted dice, doctora, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Porque que debe haber un debate, ¿no? Una discusión. Sí. Igualito que en el Parlamento, pues, ¿no? Todos los jueces se reúnen y tiene que haber un debate, discusión. No solo eso, también puede pedir especialistas, ¿no? En temas que algunos son catedráticos, expertos en la materia. Entonces, así se puede hacer buena ley, ¿no, doctora? Estaría de acuerdo con usted. Claro, porque la teoría de Waldron lo que dice es de que cuando se debate una norma, esto es pública y participa todo el mundo y se pueden tomar las más diferentes posiciones. En cambio, cuando los jueces debaten, ellos debaten en privado y no se sabe cuáles fueron las razones para tomar una u otra posición. Lo estamos viendo con el debate del caso Cócteles, ¿no? Que hay una sentencia en mayoría de 5 y 2 votos en minoría, y se discute más el voto en minoría que el voto en mayoría. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son los criterios, las razones que llevaron a cada uno de los jueces para tomar una decisión de esa magnitud, ¿no? Doctora, una pregunta de carácter lógico formal. La premisa de valor de la cual hablaba usted con relación a la teoría del doctor Mayone, ¿es la premisa mayor? Claro, la premisa de valor es la protección del medio ambiente, por ejemplo, en el caso que hemos visto, ¿no? Por decirle, yo quiero regular, a ver, pensemos, a ver, en un caso en el momento de seguridad que estamos viviendo, ¿no? Yo quiero establecer que en todo lugar al que usted ingrese tiene que identificarse. Entonces uno dice, oiga, mi libertad de tránsito. No, hay una afectación a tu libertad de tránsito, efectivamente, pero el bien mayor es la seguridad ciudadana. Entonces, esta afectación que tú tienes
es más fuerte. O el que establezcamos de que todos tengamos que pasar por el polígrafo para ver si estamos o no con bandas criminales. Oiga, mi identidad, mi reserva, mi libertad de expresión. No, 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 pero puede haber un sacrificio, esa es la premisa mayor, ¿no? Puede haber un sacrificio porque estamos nuevamente en aras de la seguridad social, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos en el tema de la teoría de Mayón, la premisa de valor es el bien que estamos protegiendo, y es en aras de ese bien que estamos protegiendo que podemos generar afectaciones o restricciones, incluso costos, pero que todo eso es poco frente al resultado que obtenemos. Pero perdón, para completar, en el caso de la premisa menor, porque si hay una mayor tiene que haber una premisa menor, ¿esa premisa menor serían los hechos que han ocurrido? ¿La apreciación de los hechos que han ocurrido? No, ese es el marco, los factos, los estos. No, no, la premisa menor puede ser las consecuencias, no que yo establezca sistemas de controles, que establezca, no, la premisa mayor es la restricción. ¿Más preguntas? Debate. Interesante el caso de Ana Estrada, ¿no? De todas maneras lo voy a poner y le voy a pasar mis notas de clase a Delia, porque hoy día veo que han entrado muy pocas personas comparadas con las que entran en las clases anteriores. Así que como sobre el caso de Ana Estrada va a haber preguntas, le voy a pasar mis notas. Muy bien. Doctora, Entonces, sí. me permite, sobre el caso de Ana Estrada, a mí me pareció muy interesante los argumentos que usted ha dado para desestimar, ¿no es cierto?, esta posibilidad, ¿no? Yo tengo un argumento que quizá abonaría en favor de su posición, pero que está un poco fuera de la lógica jurídica. ¿Se puede dignificar a una persona por negación? Explique. Es decir, la señora muere y de qué dignidad ya podemos hablar. Ah, no, lo que pasa es de que para ella la dignidad era morir en el momento que decidiera y no cuando ya había perdido por completo el control de la poca vida que le quedaba, ¿no? Claro, pero ella, digamos, se suicida legalmente, vamos a hablar así, ¿no es cierto? Se suicida legalmente, negándose a sí misma. O sea, se conduce a un vacío. No se niega a sí misma, ella se ve como una persona distinta y lo que es ya no responde a la visión que ella tiene de su identidad y de su dignidad. Pero la dignidad funciona cuando está viva, no cuando está muerta, ¿no? Ah, pero ya se murió, pues, pero lo que pasa es que se murió en el instante. Ella se murió, pues, ¿no? O sea, en el que ella renuncia. Son atributos morales, ¿no? Son atributos morales que solo puede tener el ser humano para ella. Y este es un tema que se ha debatido mucho en Europa sobre el tema de la disposición de la vida, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que padecen enfermedades degenerativas. ¿Se acuerdan ustedes este escritor que falleció hace 2 años más o menos en España? A que era liberal, amigo de Vargas Llosa? Él fue a España para que le practiquen la eutanasia, ¿no? Porque tenía una enfermedad degenerativa que estaba avanzando y él, siendo un intelectual, un investigador, para él no era digno entrar a esa fase en la que él no se reconociera y fuera pues una persona sin mayores capacidades a las que había tenido en la mayor parte de su vida, ¿no? Y es sobre esa base de que muchos países europeos van aceptando el suicidio asistido o la eutanasia, pero no es un proceso así que dice, ah, ya, acá estoy y he venido, ¿no? Sino que hay que hacer un tratamiento, hay que hacer un examen médico, una evaluación psicológica, una determinación y te autorizan, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve la dignidad humana con otros ojos. Una persona que padece Alzheimer, que ya no lo reconoce, que no sabe quién es, que pierde sus facultades ya hasta como ser humano, y si usted ha sido una persona intelectual, una persona capaz, y ahora está así, ¿no? Entonces, ¿es digno o no es digno? Es un tema de mucho debate, de mucha discusión para mí, pero es un tema que para mí debe ser discutido y debatido. Muy bien, ¿dónde está Aldo? Doctora, perdón, buenas noches. Según la teoría de Waldron que usted está exponiendo, usted ha dicho que la premisa
mayor es la restricción. ¿Me podría decir, por favor, cuál es la premisa menor? A ver, Waldron no, Mayoni. Ah, mayor. Sí, de mayores, sí. Ok, ya. A ver, Mayoni es el que habla de las premisas. A ver. Para él, la premisa de valor es la situación que queremos defender. Luego viene con el tema de la conexión entre lo que estamos planteando con los argumentos. Y luego él viene con la persuasión. La premisa menor, si usted le quiere llamar así, es la persuasión, ¿no? Que es la capacidad de poder convencer con la premisa que yo estoy trabajando. Muy bien. Más Gracias, comentarios, doctora. más dudas, interesante, ¿no? Además de que estas teorías especiales se comprenden mucho más después de haber visto cuál es el contenido de la argumentación parlamentaria, qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta, el tipo de discursos. Entonces ya podemos entrar en estos temas donde se trabajan asuntos mucho más complejos y que requieren que uno tenga detrás todo el background de la argumentación, ¿no? O sea, allí entra, en el caso de Ana Estrada, entra el test de proporcionalidad o de racionalidad de Robert Alexi, ¿no? Vamos a dar una norma que regule la eutanasia, es el mejor mecanismo, es el mecanismo idóneo, es el que produce menos daño, ¿no? Entonces, sirve ya todo lo que conocemos para poder ver en esta situación qué cosa es lo que podemos realizar. Doctora, la palabra. Adelante, Gustavo García. Doctora, yo quiero referirme más que todo a las dos leyes, sobre la importancia que tienen ellas. Con relación al tema de la defensa del medio ambiente respecto a los plásticos, la ley normalmente debe ser temporal en estos casos. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha dado hace como 5 o 7 años, un poco más de repente, y se han propuesto etapas para que esto termine con el tema de la fabricación de bolsas plásticas. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente se sigue dando este tema y no se cumple la ley. Y la ley tampoco, no te frena del todo esto. Y para esto ya este tema se ha mercantilizado también por los grandes supermercados. No sé si usted se acuerda, pues, 15 años atrás, tienes a comprar arroz por kilos y te lo envolvían bien bonito en papel. El que te vendía el arroz, el que te vendía el azúcar, tenía una forma de utilizar el papel de azúcar o el papel de seda, creo, un papel, y bonito te lo hacía como una bolsita y te lo vendía, y no te entregaba. Y después surgieron las bolsas de papel y también las bolsas de tela que nosotros íbamos a comprar nuestro pan. Pero hoy día no ocurre eso. Hoy día ya, volviendo anteriormente, por ejemplo, decimos los supermercados, antes que hay este tema de la, de la defensa del medio ambiente con relación a las bolsas plásticas, ¿qué hacía? Uno compraba y te daban las bolsas plásticas, no te costaba nada. Hoy día, incluso las biodegradables te cuestan, entonces ahí no hay una responsabilidad de una empresa o de un comercio que te entrega como debe ser una mercancía. Pues ahí es un tema que tendría que... No se está cumpliendo el objetivo de No, preservación, sino de que ha degenerado la norma. exactamente, se ha degenerado y se ha comercializado más porque los mismos supermercados te venden las bolsas cuando deberían dártelas gratis nada más. ¿Por qué? Porque es el servicio que prestan en la venta de su mercancía. Como antes que aparezca la ley. Antes te ibas a un supermercado con su logo bonito, te atendían, te entregaban todo gratuito, era la bolsa. Ahora no, ahora te la venden. Y eso está mal, se ha mercantilizado y esto es malo, esto es dañino para la misma situación en que se vive, para el ambiente social. Ahora, en cuanto a la señorita Estrada, es también un tema que también tiene que ver con la edad. Por ejemplo, la persona que tiene una determinada edad, hablamos de 30 o 40 años, si tiene una enfermedad degenerativa, tiene la esperanza, o la familia tiene la esperanza de que como avanza la ciencia, puede solucionarse esto. Como lo que ha pasado con el tema del SIDA. Anteriormente, que la gente se enfermaba de SIDA y no había cura. Por lo menos ahora sí hay control. Entonces, mientras, como dice ese dicho, ¿no? Mientras hay vida y esperanza, eso es cierto. ¿Por qué?
porque la ciencia y la tecnología avanzan, doctora. Entonces, y ahora vamos a otro tema más. Yo he vivido muy cerca de un familiar que tenía 92 años. Era lúcido, pero ya le dolía, le pesaba el cuerpo. No podía tener las articulaciones del cuerpo. Y dice, hijo, estoy cansado, o sobrino, estoy cansado, quiero irme a... ¿Qué hacemos con los viejitos? Y ellos sufren, ¿eh? Y están lúcidos. ¿Qué hacemos con Claro, ellos? hay todo, ese es el tema que tenemos, que yo pienso que tenemos que debatir como sociedad, ¿no? Así es. ¿Qué vamos a Entonces, debatir, ¿no? hay esos dos Y, puntos que son y importantes que yo tienen que ser... lo, es un tema que con las personas mayores lo tengo muy claro. Mi mamá falleció el año pasado a los 92 años. Gracias a Dios, sus capacidades mentales nunca estuvieron afectadas, ¿no? Y mi papá tiene 93 en la actualidad y está mayor, tiene todos los achaques, pero su capacidad mental no está afectada. Pero tengo el caso de otras amigas que, porque todos estamos en la época que tenemos papás viejos, ¿no? Pero Así sí es. tengo el caso de otras amigas que tienen a la mamá que está ahí sentada y mira al infinito, ¿no? Y tengo el caso también de otro querido profesor mío de Derecho que ha sido intelectual, brillante, libros, eso de allá, y ahora ya no conecta bien, no reconoce, ¿no? Entonces tú te planteas, ¿eso es digno? ¿Eso es apropiado? Tienen que seguir esperando a que haya una cura, pero si ya has llegado a determinado tipo de edad de vida, es lo mismo que en un chico joven, ¿no? Entonces son todas esas cosas Claro. las que Por para eso yo mí separaba tenemos que... las dos cosas separadas en edades, ¿no? Como el caso de la Así es, señorita Ana, así es. Estrada, la que ella con una enfermedad degenerativa ya se sabía que iba a ir avanzando más y podría llegar a lo peor. Entonces ella hizo su proceso y finalmente le dieron la razón. Ujú, Pero así por eso digo, mucho tiene que ver la edad, porque 40 o 50 años hay personas que a los 27 años tienen Parkinson o 30 años tienen Parkinson. Y es una enfermedad degenerativa. Puedes tener es. control todo, pero mucho tiene que valer tu fuerza de voluntad y el apoyo psicológico que tengas a tu alrededor. Entonces, ¿cómo hacerle ahí con las leyes? Por eso, y también ya se piensa en las iglesias, ¿no? Y se piensa en la religión. Es un tema bastante discutible, pero finalmente, por eso mi punto de vista es, mientras una persona tenga una determinada edad, puede tener todavía la esperanza de que con el avance de la ciencia puede recuperarse. Mientras que aquellos que tienen más de 90, 95 años, es el ciclo de la vida que nos lleva a finalmente irnos de este lugar. Pero también, ¿qué hacemos con ellos? ¿Acaso no hay orfeo, centro de atención para las personas adultas mayores? No los hay. No hace nada el Estado. ¿Qué hacemos ahí? Ese es mi punto de Tenemos vista, doctora. responsabilidad, ¿no? Muy interesante, sí, Responsabilidad social. es un tema de mucha reflexión y que yo creo que se va a ir debatiendo más en la medida que nosotros dejemos de ser una población joven y vayamos envejeciendo, ¿no? Sí, eso es mi punto de vista. Gracias, doctora. Muchas gracias por su intervención. Buenas noches, doctora. Adelante. Eh, yo en realidad también era contrario a que se dé oportunidad a que una persona pueda quitarse la vida. Ana Estrada, si hubiera estado en la capacidad física de quitarse la vida, tal vez lo hubiera hecho. Pero ella no tenía la capacidad física para hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, ella tuvo que recurrir a medios legales para hacer posible acabar con su vida en el momento que ella lo quiere. Entonces, es importante la voluntad de la persona. Ujú. Siempre se ha dicho en esta sociedad que hay que vivir una adultez o una vida digna. Y cuando uno pierde su condición de vida digna, entonces ya puede tomar otras decisiones, en este caso como lo tomó Ana Estrada, de quitarse la vida o que le quiten la vida ya, ¿no? Entonces, porque yo veía, así es, semejanza el caso de Ana Estrada con la diferencia de Steve Hopkins, ¿no? Que este científico que a pesar de que tenía una enfermedad
que le habían señalado que solamente iba a vivir 5 años, nomás podía resistir esa enfermedad, él vivió más de 50 años con esa enfermedad, a pesar que no, cualquier ser humano no puede vivir, pero él tenía ganas de vivir. El problema surge cuando la persona pierde las ganas de vivir, por tanto sufrimiento, y entonces toma esa decisión. Pero esto también, muchos también lo pueden utilizar, bueno, al derecho también a quitarse la vida, a suicidarse, ¿no? Porque hay unas situaciones que la gente se desespera y se quita la vida. Entonces, la diferencia de este caso es que se delega a terceras personas que le quiten la vida, ¿no? En realidad es bastante polémico. Y ahora compliquemos un poco más. Supongamos de que la persona que tiene la enfermedad degenerativa tiene un gran patrimonio. Allí sí viene un problema, sobre todo que los herederos, ¿no? Entonces, hay personas que tienen dinero, pero que no pueden curar su enfermedad y optan también por quitarse la vida. Pero ya dejan establecido un testamento en quienes se va a distribuir su riqueza, ¿no? Entonces, hay algunos familiares que aceleran de repente la muerte para poder gozar de esa riqueza que está en el testamento, ¿no? Entonces es otro problema ético, moral, probablemente. O el tema de la deshumanización, ¿no? Ah, no, ya mi papá está, mi mamá está discapacitado, llevo a un proceso para que le hagan la eutanasia, que es un tema que se está discutiendo en Europa bastante, ¿no? Ven las complejidades que tiene el tema, ¿no? Es bien, bien complejo, ¿no? En Europa se está viviendo bastante eso de que a los hijos están pidiendo que el Estado autorice la eutanasia de sus padres porque ya están mayores, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿en qué momento esto viene ocurriendo así, ¿no? ¿O cómo podemos nosotros decir, no, no, sí, ya está muy grande, ya no debe de continuar en este mundo, ¿no? Entonces hay todas esas discusiones éticas y morales que, como le digo, trascienden para mí el tema de Ana Estrada. O sea, me muero la pena por lo que ella pasó, lo que decidió, pero cuando uno piensa en categorías jurídicas, uno tiene que ampliar el debate y las situaciones para poder vivirlas, ¿no? Porque hoy en día, si bien las normas de amparo, de protección, de habeas corpus son individuales, pero el precedente existe, ¿no? Entonces yo puedo invocarlo para que también se aplique a mi caso, ¿no? Entonces es allí todo ese tipo de temas que tenemos que tener en consideración. Doctora, disculpe, yo considero que mientras que exista una disposición de la propia vida, en este caso, que es el valor jurídico más grande que tiene cada ser humano, y en pleno uso de sus facultades, el tema de la eutanasia creo que podría proceder, ¿no? Pero ya que un tercero disponga del tema, ya me resulta un poco, jalado de los cabellos, ¿no? Creo que hasta perdería el tema de la autodefinición de la eutanasia, ¿no? Que es la muerte por la propia voluntad, ¿no? Salvo que una persona, como en el caso de Ana Estrada, deje establecido en las circunstancias en las cuales ella autoriza que se le pueda practicar ese método, ¿no? Porque creo que ese fue el caso específico. Sí, ella estableció en qué momento era y el Ministerio de Salud tuvo que dictar todo un protocolo porque adicionalmente los médicos no querían ejecutar la orden porque decía que su juramento es el de preservar la vida, no el de quitarla, ¿no? Así es. Pero fíjese de que en la ley que nosotros tenemos sobre adultos mayores desde el año 2019, 2018 aproximadamente, se establece que todas las personas mantenemos nuestras facultades hasta que seamos capaces de expresarlas, ¿no?
Y hemos creado en el Perú el sistema de apoyos, o sea que usted puede dejar su voluntad claramente establecida. Yo no quiero que me entuben, yo no quiero que me sometan a vida artificial, ¿no? O sea, usted en vida puede dar las instrucciones o si las personas que lo rodean pueden decir, no, aquí está la grabación de la clase en la que Aldo Celis dijo que uno tenía que dejar clara su voluntad. Y la voluntad de él ha sido esta, de que quiere seguir vivo mientras tenga facultades de comunicación y de interactuar. Si estas ya no existen, para él no hay vida digna, ¿no? Entonces, aquí está la evidencia que él estaba de acuerdo, así que procedemos a desenchufarlo, desentubarlo, lo que corresponda, ¿no? Tema interesante, se han quedado todos pensando. No, ¿quién más que uno mismo para poder disponer de su mayor bien, pues, ¿no? Así Que es es, su vida, ¿no? así es, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que Pero tener ya en el esa... caso pero ya en el caso de que un tercero tenga que intervenir, aunque en la práctica se da, doctora, porque en muchas oportunidades, por ejemplo, los en pacientes, en pacientes muy, muy críticos, se le pide a la familia la autorización para hacer un determinado procedimiento y son ellos los que toman la decisión, al fin y al cabo, Así ¿no? es, Porque así son es. muy pocas las personas que tienen la suficiente madurez, tiempo y plata para dejar esas disposiciones previamente establecidas, ¿no? Claro. Entonces estaríamos en una situación de discriminación, ¿no? De que pueden mantener su dignidad los que tienen dinero para poder mantenerse o hacerla efectiva, versus aquellos que no tienen recursos, ¿no? Para poder decidir sobre su dignidad, Un ¿no? poco de eso y un poco de cultura. Es un poco de eso y un poco cultural, porque también por nuestra formación judeocristiana, muchas veces las personas piensan que somos eternas y que nunca, y que esos temas no deben ser tratados, pues, ¿no? Entonces, Eh, o no lo hacen simplemente, ¿no? Porque, y lo podemos ver en las estadísticas, ya que una figura muy, muy atada a, a lo que se está tratando son los testamentos y todo lo demás, sí, y claro. el porcentaje de testamentos es mínimo, pues, en nuestra sociedad, ¿no? Así es. ¿Y usted ya tiene su testamento? Ya lo estoy pensando ya. Yo sí, hace 29 años que tengo testamento. Desde que nació nuestro hijo hicimos testamento nosotros. Por un tema de simplificar las cosas, ¿no? Y ya. Pero sí, es un tema así. Nosotros hace año y medio, 2 años, con unos amigos, nos fuimos donde el notario. Y nos fuimos como 10 personas. Ya tú eres mi testigo, yo eres mi testigo. Y el notario dijo, ¿qué es esto? Testamento es un acto serio, privado, y ustedes acá no, es que para conseguir testigos es bien difícil. Entonces nos habíamos ido así, todos cruzados, y así un lonche testamentario. Y le dijimos al notario, pero más bien usted innove, usted haga de vez en cuando su lonche testamentario, entonces ya lo que vive todo el mundo ahí se establece, ¿no? Y el doctor Reate estaba todo molesto. No, 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 no. Ahora ya cada uno individualmente conmigo porque me tienen que dar su voluntad de manera secreta. No, pero sí, ya, sí, no. Pero nos fuimos así en mancha y todos hicimos los testamentos de carácter genérico, sobre todo pensando en que si tú falleces y no hay testamento hay que hacer declaratoria de herederos ante el juez, partida de nacimiento, partida de matrimonio, que si el nombre está bien escrito, que si está mal escrito, ¿no? Entonces ya haces tu testamento de carácter genérico. Todo lo que tengo va para la doctora Delia Muñoz. No, y Mi sobre tercio todo de libre básicamente disposición. ¿cómo se llama? Para la disposición de la libre disponibilidad, pues el porcentaje que muchas Claro, veces el causante quiere pues mejorar a uno de sus así herederos es, legales o de así repente es. a un tercero cualquiera, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, ¿no? Me dejan su tercio de libre disposición, yo voy a honrar su memoria, le voy a hacer un par de misas, ¿no? Así que, pero sí, claro, Doctora, son ese tipo de cosas a las que nos ha llevado el debate de la dignidad, ¿no? Y de lo importante que es y de cómo verlo y cómo la argumentación nos trae estos temas que a veces no nos damos cuenta están dando vueltas a nuestro alrededor, ¿no?
doctora, ¿me permite? Sí, claro. Eh, digamos, mirado desde el punto de vista de la ciudadanía o desde un ciudadano, ¿será suficiente la lógica jurídica para determinar esto? ¿O una decisión política del Parlamento para determinar esto? A veces la vida se presenta de tal manera que uno la ve y dice, bueno, ¿y qué derecho tiene el Estado o qué derecho tiene solamente el derecho para meterse en mi vida personal a ese respecto, ¿no? Sí, siempre le va a haber un grupo que le va a decir eso, pero así como regula, el Estado regula propiedad, el Estado regula filiación, el Estado regula si le quitan o no a los hijos, si usted no paga sus alimentos. En consecuencia, el Estado tiene una gran presencia en nuestras vidas. No pago mis impuestos y me quitan mi casa, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, sino que son bienes jurídicos que tienen una calidad completamente distinta, y es en este tipo de bienes donde precisamente lo que hace Waldron es decir, ¿no? En este tipo de bienes, lo judicial no es suficiente para satisfacer el caso concreto. Hay ciertos tipos, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, que la dignidad parlamentaria o el fuerte proceso parlamentario es el único que garantiza ese debate, esa polémica, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hay un congresista que lanzó esto de que uno puede deducir de los impuestos lo que paga por extorsión, ¿no? Ya, entonces uno puede decir, oye, es una locura, y otro puede decir, no, 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 un momentito, eso ya es un hecho real que está ocurriendo, todos estamos pagando por extorsiones, o la gran mayoría está pagando por extorsiones, y entonces lo que hay que hacer es tener y entonces puedes comenzar un debate, o puedes decir, no, eso se archiva de manera automática, ¿no? Pero los grandes temas polémicos son esos. Esa norma creo que salió el lunes, el martes, no me acuerdo qué día salió, pero en el interín estuve conversando con un amigo tributarista, ¿no? Y él me dice, mira, esto hay que verlo con pinzas, porque la gran mayoría de las empresas hoy en día está pagando extorsión, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Dijo, así como tú pagas tu seguridad privada, pagas todo, están pagando extorsión. Entonces entonces ya el tributarista me empezó a hablar. Le dije, bueno, no, pero claro, ya, que cómo vas, que con tu declaración jurada lo podemos también poner en tono de broma, ¿no? Ya yo declaro tanto, voy a pedirle que me dé factura o que me des recibo nomás, ¿no? Pero a veces hay situaciones pues así que son estrambóticas, que te llevan a analizar la realidad, ¿no? Que te llevan a analizar la realidad. Estas normas, Cometer un delito es una muy buena inversión, entonces, doctora. así es, seguramente, ¿no? Entonces, como le digo, pero hay diferentes formas pues de ver la realidad, ¿no? Hay diferentes formas de ver la realidad. Y, por ejemplo, lo que hoy día es normal, antes no lo era. El código de 1914, ¿qué cosa decía? Que el secuestrador que se casaba con la víctima hacía que el delito desapareciera. Hoy día usted secuestra a una chica y se la lleva, le toca cadena perpetua. O si usted secuestra a alguien y se casa con ella, el delito sigue inmanente, ¿no? Pero en el año 1914, normalmente las parejas se fugaban y se raptaban, ¿no? Entonces el delito terminaba con el matrimonio. Hoy en día, eso ya no es válido socialmente, ¿no? Porque se pueden fugar juntos y no pasa nada, pero si hay un secuestro, piña, pues va a ir preso de todas maneras si se demuestra que hubo secuestro. No, pero que yo me enamoré de mi secuestrador, que me dio el síndrome de Estocolmo, que en realidad mi secuestrador nunca me torturó, pero después de 2 meses que me tuvo secuestrada ya descubrí que era buena gente. Piña, ¿no? Entonces, los criterios morales, los criterios sociales son variables. Por eso que es importante el debate de los temas en el ámbito parlamentario. Así que bueno, don Aldo, así que ya sabe, tiene que ir a hacer su testamento, el señor Oviedo también
también tiene que dejar escritas sus cosas, y los otros señores que han planteado el tema de las bolsas de plástico, que dice que en realidad antes había un servicio y que ahora ya no lo brindan. Interesante punto de vista, ¿no? Porque la norma más bien ha hecho de que sí, pues sí me acuerdo que uno iba al mercado y te entregaban en este papel crap, ¿no? Claro. Así bien, bien enredadito, ¿no? Bueno, ahora sí, damos por terminada la clase. Muchísimas gracias por todo, muy amables, y nos estamos viendo en la vida. Señor Aldo, hoy no le Doctora, pasé las una preguntas, consulta pero final. mañana sí se las paso. Dígame. Doctor, una consulta final. Quisiera que así muy brevemente le indique a los participantes para que no quede duda, más o menos en qué va a consistir la prueba que se va a tomar el día domingo. Un tema. La prueba va a ser bien simple. Yo voy a buscar sobre mis notas y les tengo que hacer 20 preguntas, ¿no? Así es, 20 preguntas de respuestas múltiples, donde van a tener que así es, escoger la verdadera o la falsa. Es muy, muy así es. fácil. Así es, y como van a estar con sus materiales abiertos y todo, entonces no hay ningún problema. Acá no hay ánimo de desaprobar a nadie, sino lo que se busca es lo que hemos tenido en estos días: el debate, la participación y sobre todo poner en práctica el human ingenuity. Ok, doctora, Muy bien. muchas Entonces, gracias. muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes estos días. Me ha gustado mucho. Y bueno, de todo corazón les agradezco la participación y el espacio que han hecho para poderme recibir. Muchas gracias, y ojalá que le den el voto de confianza al canciller, o de repente al premier, de repente ya se lo dieron.